¿cómo desde tu perspectiva, desde tu análisis, ves a Venezuela en ese tema, pensando en lo que acaba de suceder en las elecciones presidenciales y lo que puede ocurrir de aquí en más con cualquier otra elección que se presente? Bueno, creo que lamentablemente el debate se está enfocando mal, en este caso el debate que está dando la clase política dentro y fuera del país en torno a la participación en las elecciones regionales y parlamentarias que ahora han sido anunciadas para el mes de mayo. Digo que el debate se está enfocando mal porque se está perdiendo el foco sobre lo que es realmente prioritario en el año 2025, que es la reforma constitucional que quiere avanzar, que quiere implementar la coalición gobernante que lidera Nicolás Maduro. Una reforma constitucional que en caso de aprobarse en un eventual referendo va a cambiar no solamente la dinámica socioproductiva del país, sino que puede llegar a cambiar todo lo que conocemos, los criterios para definir lo que es propiedad privada y cambiar toda la naturaleza de la división político-territorial del país. El fin último de esta reforma, evidentemente, es evitar que la próxima elección presidencial se haga por voto directo, universal y secreto, y más bien llevar a Venezuela a un proceso de elecciones presidenciales de segundo grado, donde el jefe del Estado se escoge a través de procesos similares a los que en su momento se desarrollaron en el Soviet Supremo o de la forma que se escoge al presidente de Cuba al día de hoy. Así que me parece que la clase política venezolana está una vez más discutiendo sobre los temas que no son prioritarios, porque en este debate sobre participar o no en mayo se deja por fuera cuál va a ser la respuesta real de la oposición venezolana y de los venezolanos que votaron el 28 de julio por un cambio político en torno a la reforma constitucional que adelanta Nicolás Maduro. Sí, en esa medida, Eugenio, esa, digamos, como desconcentración que tiene la oposición o ese foco que no está precisamente en las prioridades ha hecho que se divida más la oposición. ¿Qué tan dividida están esos sectores hoy de cara, por ejemplo, a estas elecciones regionales? Está muy dividida la oposición venezolana, creo que no solamente a lo interno, dentro de los distintos grupos que permanecen en el país, sino la clase política dentro de Venezuela con la clase política fuera del país. Hay una división importante, creo que lamentablemente hay que decir que la unidad política en Venezuela depende de los eventos electorales de envergadura. La elección presidencial del 2024 es el mejor ejemplo. Lamentablemente, sin una elección de envergadura como es la elección presidencial, pues las fuerzas políticas tienden a dispersarse, tienden a dispersar objetivos, tienden a dispersar la forma en que creen que puede hacerse frente a los problemas en el país, y lo que estamos viendo el día de hoy es una clase política lamentablemente dividida en cuanto a los objetivos estratégicos de cómo trabajar en lo que pudiésemos ya calificar como una autocracia cerrada. ¿Y hay posibilidad de retomar esa cohesión? Es decir, o ya digamos esa motivación que se dieron para esas elecciones presidenciales se está diluyendo tanto hasta el punto de no lograr nuevamente una cohesión y lastimosamente mantener esa misma división, esa fractura. No es la primera vez que la oposición venezolana está dividida en torno a un objetivo estratégico. Esperemos que, como ha ocurrido en el pasado, se logre algún tipo de consenso sobre una actuación en el mediano o largo plazo. Creo que es importante resaltar que, en todo caso, el debate en este momento, tanto dentro de Venezuela como en la comunidad internacional, probablemente no se ha actualizado a lo que se vive hoy en día en Venezuela. Me explico brevemente. Hasta la elección presidencial del año 2024, Venezuela era una autocracia electoral y era tratada como tal por la oposición y por la comunidad internacional. A partir de la elección presidencial, hemos dado la transición de una autocracia electoral a una autocracia cerrada, con lo que eso implica, tanto para el devenir de los derechos humanos como el ejercicio de los derechos políticos. Entonces, toda la discusión estratégica de la oposición tiene que adecuarse a el trabajo que tiene que hacerse dentro de una autocracia cerrada, que es totalmente diferente a lo que se permitía hasta las elecciones presidenciales del año 2024. Sobre ese panorama que tienen los venezolanos hoy en los Estados Unidos. Eres una experta en este tema, estás luchando, peleando desde tu lugar por el derecho de los venezolanos a mantenerse en el país, y me gustaría que nos des en principio el panorama a esta hora de lo que tienen los venezolanos en los Estados Unidos. Bueno, la verdad es que nos hemos hecho expertos a fuerza.
en medio de todo esto que ha pasado. Y lo que estamos haciendo es tratando, de hecho, una consideración importante. El TPS es un privilegio. Nosotros entendemos que las personas que tienen TPS no tienen derecho a quedarse en los Estados Unidos, pero hay una ley, un marco legal que se creó en los años 90 que protege a las personas que tienen TPS y a quienes se les otorga por decisión presidencial por diferentes razones. Y la misma ley dice que mientras existan las condiciones para que esas personas deban mantenerse en los Estados Unidos y las condiciones en su país de origen no hayan mejorado o cambiado, esas personas deben tener la posibilidad de mantenerse en los Estados Unidos. Esa es, digamos, la base principal de todo nuestro argumento, además, por supuesto, de todo el ataque xenofóbico y racista que han sufrido los venezolanos por meses durante la campaña electoral por parte del presidente Trump, en aquel momento candidato, y por parte de muchos personeros de su administración. Pero creo que es importante que se sepa que lo principal que queremos argumentar es que las condiciones del país no han cambiado y que los venezolanos siguen necesitando esa protección y que los venezolanos con TPS son personas que han hecho las cosas bien, que tienen documentos, que no son personas que son criminales, que son personas que son dueños de negocios, que son personas que son trabajadores de primera línea y que son personas que nos hemos convertido en un gran activo para este país y para las ciudades de este país donde hacemos vida. En esa medida, preguntarle, digamos, a quiénes se pueden afectar entonces el cambio. Usted decía, son gente que no tiene ningún, digamos, problema, que por el contrario se ha dedicado a crear proyectos de vida allí en Estados Unidos. ¿A quiénes pueden afectar y qué deberían estar haciendo entonces, digamos, desde pues, los venezolanos para evitar cualquier afectación, teniendo en cuenta que esto puede tener cambios a largo plazo? Sí, tomando en cuenta que es una protección temporal y que el máximo de tiempo que se puede ser renovado es cada 18 meses. De hecho, la ley dice 6, 12, 18. El presidente Biden nos los daba cada 18 meses y la verdad, ese es el máximo que se puede otorgar. Nosotros lo que le estamos pidiendo a las personas es que por el lado de ellas traten de hablar con abogados y de conseguir, si existe, porque cada historia es diferente y personal, algún otro beneficio migratorio a los que ellos puedan aplicar para tratar de tener otro estatus en paralelo al TPS. Y por nuestro lado, estamos tratando de que sean las cortes las que decidan si podemos mantener el TPS y que dejen protegidos por lo menos mientras dure todo el proceso legal, que dejen protegidos a más de 600,000 venezolanos, tanto los del 2023 como los del 2021, para que puedan seguir teniendo estatus y su permiso de trabajo vigente, al menos mientras dura todo el proceso legal, que la verdad puede durar años. El primer proceso y el único del que se conoce con respecto al TPS, que fue el de los salvadoreños, hondureños, al que después se le unieron Sudán y otros países que fueron siendo eliminados en la primera administración del presidente Trump, ese proceso duró más de 4 años. Y mientras el proceso duró, ellos estuvieron en estatus y luego vino la administración Biden, les reinstituyó, les puso de nuevo en vigor el TPS, el proceso legal siguió y al final ellos fueron beneficiados. Este proceso legal es un poco diferente, pero digamos que perseguimos de alguna manera lo mismo, que al menos, si no es una decisión definitiva, porque van a haber apelaciones, que haya una orden que permita proteger a los beneficiarios de TPS el mayor tiempo posible mientras dura todo este proceso legal. Hoy a propósito, señor Antonio Ledesma, ¿cómo está Edmundo González? ¿Qué he hablado con él? Y se lo pregunto porque ayer el expresidente Juan Manuel Santos publica un comunicado conjunto con Felipe González en el que cuenta que se reunió con Edmundo González allí en Madrid y que dice que la dictadura lo está chantajeando precisamente con la detención de su yerno, que ya completa más de 48 días bajo el régimen de Nicolás Maduro, y también los malos tratos a quienes están hoy allí en la embajada, en este caso bajo la protección de Brasil. ¿Qué sabe de Edmundo González? ¿Cómo está él? Y digamos, ¿qué sabe precisamente de estas denuncias que hace el expresidente colombiano Santos? El presidente González está muy firme. Todos los días estamos en contacto. He tenido el honor de acompañarlo en este viaje intenso que ha hecho por distintas partes del mundo, dejando muy en alto los símbolos patrios. Y como usted lo acaba de relatar, bueno, no deja de ser el abuelo, no deja de ser el padre
no deja de ser el ser humano de carne y hueso, que tiene fibra, que tiene corazón, que tiene sentimientos, pero que en medio de esos sentimientos a los que apunta de manera perversa y miserable el régimen, tenemos allí a un hombre que se comporta a la altura del compromiso asumido con los venezolanos. Maduro actúa como actuaba Al Capone. Maduro actúa como actuaba Pablo Escobar. Maduro procede como lo viene haciendo, por ejemplo, un jefe de un cártel de una droga, como el Chapo Guzmán. Chantaje, secuestro, que es lo que han hecho con el yerno del presidente de la República. Y el objetivo era que si estábamos en Washington, que clausurara o que cerrara la agenda de Washington. Si estaba previsto una gira por Panamá o por Quito, que no hiciera la gira a Quito, o sea, que claudicara. Y ese fue todo el guión que le montaron cuando lo extorsionaron en la embajada de España en Caracas. Pero ahí tenemos a un Edmundo González muy firme, muy decidido a seguir dando la pelea, porque él sabe que no estamos arando en el mar, que esto tiene un objetivo, que esto tiene, va a tener un desenlace, y el desenlace es que más temprano que tarde vamos a vencer esa dictadura. ¿Que necesitamos el apoyo de la comunidad internacional? Por supuesto que sí, y tenemos que decirlo sin ningún tipo de remilgos, de rebusques, de términos, de estar dorando la píldora. No, nosotros hemos hecho todo lo que se le ha pedido a un pueblo para salir de esa dictadura. Y si algún pueblo ha sido valiente y muy definido, es el pueblo de Venezuela. Ahora, Estados Unidos, por ejemplo, que ha venido comentando el tema de la guerra de Ucrania. Sí. ¿Usted sabe cuántos dólares se han invertido en la guerra de Ucrania estos 3 años? Más de 300.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto es el monto que se maneja con el tema del tráfico de droga? Lo que se mueve, cerca de 650.000 millones de dólares. ¿Saben cuál es el pronóstico de que mueran en Estados Unidos para los próximos años? Más de 1 millón de seres humanos. ¿Sabes cuántos murieron el año pasado en Estados Unidos? ¿Cuántos seres humanos murieron el año pasado en Estados Unidos? Nada más por el consumo de fentanilo. Más de 110.000 seres humanos en Estados Unidos. Antonio, ¿Saben cuántos civiles murieron? Perdón que lo interrumpa, pero precisamente quiero preguntarle, está tocando el tema de los Estados Unidos, que es hoy fundamental para Venezuela. Y precisamente a través de nuestro chat, Efraín Núñez nos pregunta si usted ve a Donald Trump como un leal aliado de la democracia venezolana. Pues yo no es que lo vea, yo es que lo oigo. Él ha dicho que Estados Unidos necesita un gobierno que garantice la seguridad. Estamos hablando con Andrés Rojas desde Caracas, desde Venezuela, periodista especialista en economía y petróleo. Agradeciéndote siempre, Andrés, que nos hayas dado la posibilidad de conversar contigo. Y te hago la última pregunta porque sabemos que tienes también trabajos periodísticos que hacer en este momento. Andrés, la gente que, digamos, de a pie, que no está familiarizada con el tema petróleo, que digamos, no entiende realmente la situación, cómo puede afectar o no al tema de la economía y todo lo que nos estás explicando, que nos lo dejas muy claro. Puede ver esto y se preguntan, ¿pueden ver esto como también una disputa política, un triunfo político sobre el régimen de parte de la autoridad del gobierno de los Estados Unidos? Mira, sí, si uno ve las reacciones, sobre todo del venezolano norteamericano, estadounidense, que a su vez es votante y simpatizante del Partido Republicano, sin lugar a dudas está celebrando la medida. Está la reacción también que tuvo la dirigente María Corina Machado, que la vimos ayer en un podcast con Donald Trump Jr., donde se asume que una política de restricción de las exportaciones petroleras a través de Chevron pueda incidir en un cambio político. Aquí en el país creo que hay como conciencia, no tanto por esto, sino porque ya Venezuela tiene, primero que yo sí creo que hay una parte de la población que tiene un conocimiento claro del petróleo y sobre todo en el Zulia o en el oriente del país, quizás no tanto en Caracas,
país, donde saben perfectamente las repercusiones que tiene la poca actividad petrolera o el freno de la actividad petrolera en sus regiones. Entonces yo en ese sentido te diría, en el Zulia, por ejemplo, había habido una ligera recuperación de la actividad comercial, de la actividad inmobiliaria, producto de la presencia de Chevron. Lo mismo podemos decir en la zona de Anzoátegui. Entonces, y luego creo que la gente, si bien no tiene claro cómo opera esto de la licencia, sí tiene claro que al no tener petróleo, al frenarse la actividad petrolera, eso repercute, por ejemplo, en algo tan fundamental como es el caso del tipo de cambio del bolívar frente al dólar. Andrés, rapidito, esta es la última, te lo prometemos. Si al final ocurre el peor escenario, que es que las licencias se anulen por completo, ¿cómo queda Venezuela? ¿Cómo sacaría su petróleo a partir de ese momento? ¿Qué podríamos ver? Mira, volveríamos al escenario que teníamos aquí hasta noviembre del año 2022, donde PDVSA tuvo que ofrecer enormes descuentos en la venta del petróleo, sobre todo hacia China. Y ha habido distintas reuniones que ha venido sosteniendo la ministra de Hidrocarburos, que también es vicepresidenta, pero hasta ahora, por ejemplo, las empresas indias no van a aceptar comprar petróleo de manera directa. ¿Qué se hizo en el pasado? Bueno, tú tenías un petróleo que estaba llegando al continente asiático, llegaba principalmente a China, como si fuera un petróleo producido en Malasia. Se tenían que hacer operaciones de transbordo. Buena parte de ese, como dirían los expertos gerenciales, de ese know-how que en sanciones lo aprendió Venezuela, PDVSA, gracias a la colaboración de Irán, que tiene muchos años sancionado. Entonces, en ese sentido, eso sería. Ahora, hoy día el contexto es distinto, es más complicado, pero bueno, sería la alternativa, digamos, que a la que recurrió PDVSA en el pasado. Es bien cuesta arriba, no es directa, no es transparente, está muy llena de opacidad y por supuesto es lo que llevó en el pasado a lo que se llamó como la trama de corrupción PDVSA Cripto, porque se utilizaron para muchos de los pagos la utilización de criptomonedas, pero bueno, sería la alternativa frente a la imposibilidad que tendría PDVSA de hacer contratos petroleros a largo plazo o a mediano plazo con empresas formalizadas dentro del sector. Tendría que aparecer enorme la figura de intermediario que obviamente se van quedando con una parte de del monto de cada barril de petróleo que Venezuela exporte. Saludamos hasta ahora a nuestro compañero Richard Quiñones, que nos tiene lo último de los operativos adelantados en esa zona norte de Santander. Un operativo importante contra el ELN se produce a esta hora en la zona de frontera. Nos acompaña el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el general William Quintero. Bienvenido a Blue Radio y cuéntenos exactamente, general, detalles de este importante operativo en donde hay capturas y compromete el envío de drogas hacia Europa. Bueno, importante referir que este trabajo investigativo que hace nuestra Dirección de Antinarcóticos, en este marco de la Operación Catatumbo, se logra la captura de 6 integrantes de una red criminal de alcance transnacional que se dedica a la producción y tráfico de cocaína en la región de Catatumbo. Fueron capturados en vía pública estos sujetos por los delitos de tráfico y fabricación de importes de estupefacientes y concierto para delinquir con fines de narcotráfico, una orden judicial emitidamente por la Fiscalía. Asimismo, este es un trabajo que duró 16 meses de investigación que hacen nuestros investigadores en los municipios de Tibú, El Tarra y Sardinata. También es importante referir que estos abastecían centros de acopio para su posterior envío a España y los Países Bajos, utilizando a Centroamérica, República Dominicana y Venezuela como plataforma de lanzamiento al viejo continente. Son incautados más de 125 gramos de cocaína y también de referir que estos sujetos siguen vinculados a 3 investigaciones más por envío de droga a estos países. Se logra afectar las rentas criminales del Frente Juan Fernando Porras Martínez del Frente de Guerra Nororiental, de Cabo L.N., quienes se lucran por la seguridad en la producción y tráfico de estupefacientes en la zona rural. Estos delincuentes generaron unas rentas para esos grupos criminales de $3 millones aproximadamente mensuales. Muchísimas gracias. 6 capturas importantes que se producen a esta hora en el área metropolitana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela.